un nuevo programa, segunda edición de las provincias también existen. Vamos a referirnos en primer lugar, no lo teníamos previsto, a lo que parece está por ocurrir o ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Se está persiguiendo a algunos periodistas por la información que pudieron haber recibido del Centro de Investigaciones de la Policía Federal o del Estado, es decir, de los espías. Es una anormalidad, porque la Constitución establece claramente que hay una libertad de prensa específica en la Constitución Nacional. Todos los habitantes de la nación, artículo 14 de la Constitución Nacional, tienen el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Luego, en el artículo 43, infine, dice: no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Quiere decir entonces de que no se puede obligar a nadie, a ningún periodista, primero a decir cuál es su fuente. Las fuentes, como dice la Constitución, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Es decir, que cualquiera que ejerza el periodismo de acuerdo a la Constitución Nacional tiene el derecho de mantener el secreto de quién le suministra la información. Y si son los llamados espías los que dan la información, tampoco pueden ser identificados o decir el periodista quién se le dio la información. Por supuesto que está en la responsabilidad personal del periodista de no difundir noticias falsas. Una vez recibida una denuncia o información sobre un acto que merece ser sancionado o censurado, debe primero verificar si es cierto lo que se denuncia, porque las denuncias pueden ser anónimas. Acá también recibimos no solamente anónimas, sino con nombre y apellido, carpetas sobre distintos hechos que los autores de las denuncias suponen que son ciertos. Las evaluamos y no todas pueden ser ciertas, entonces las que no tienen, digamos, verosimilitud, son desechadas. Y además, el nuestro no es un programa de investigación para dedicarnos a hacernos eco de denuncias. Pero volvamos a las constituciones. La Constitución de la provincia de Corrientes todavía es más explícita que la nacional. El artículo 6 de la Constitución dice que la libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho. Toda persona ilimitada y libremente, en cualquier forma, puede manifestar sus ideas y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos, pero será responsable del abuso que haga esta libertad. Es lo que decíamos. Las denuncias, el periodista debe tratar de verificar la verosimilitud de la denuncia que se hace. Sigue la Constitución de Corrientes. No se dictarán leyes ni medidas algunas que restrinjan el ejercicio de aquella. Aquella es
la libertad de la palabra hablada y escrita. Por eso nos solidarizamos con periodistas de Buenos Aires o de cualquier lugar del país que quieran ser perseguidos por el poder por haber publicado información que le pudieron haber dado los llamados espías. Además, ¿cómo sabemos que el que está sentado tomando un café con nosotros y hablando de política o de actitud de gobernantes es un espía? Los espías no van con un cartel que dice espía. Uno escucha, y vaya que sí escucha cosas, y después las valora y las hace públicas. Se habla de que hoy día o en estos días puede ser detenido un periodista en Buenos Aires. Nuestra solidaridad. Si cometió un delito, que se lo pruebe. Si es por haber recibido información de los espías, no puede ser por eso condenado. El condenado tendría que ser el espía, si se supiera quién es, que violó su obligación de no hacer públicas sus investigaciones. Quería hacer esta mención inicial porque soy profundo defensor de la libertad de prensa. Y la libertad de prensa muchas veces nos agravia. Algún periodista suelto, algún medio suelto puede agraviarnos con alguna publicación. Pero dejemos que se diga lo que quiera, que se acuse lo que se quiera, y veremos cómo en cada caso se acude a la justicia. Si hay alguna violación por parte de un periodista, si nos afecta, si nos calumnia o nos injuria, está la Constitución y están los jueces para remediar el caso. Bien, pasemos a algo que parece que no está teniendo solución. Sí, parece que no está teniendo solución. Se le está pidiendo al gobierno nacional que diga cuál es su plan post-pandemia. Post-pandemia es decir, cuando termine la pandemia. ¿Quién sabe cuándo termina la pandemia? Hay que ser adivino, tirar las cartas, o no sé cómo hacer para saber cuándo va a terminar la pandemia. Podemos decir, sí, que recién ahora se está entrando en los llamados barrios populares y entonces aparecen continuamente casos. En las últimas 24 horas llegó a 2.667 casos de coronavirus. Pero este hacinamiento que hay en el Gran Buenos Aires, o el AMBA, que es como se dice, la Administración Municipal Buenos Aires, que incluye la capital y el cinturón del Gran Buenos Aires, es consecuencia de los gobiernos que permanentemente han tratado, todos los gobiernos, de un lado y del otro, civiles y militares, han tratado de concentrar en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, que era la capital federal, ahora es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de concentrar
grandes masas de ciudadanos para un manejo político del mismo. Y nunca se previó dónde iban a vivir esas personas a las que se las traía del interior, ni si iban a tener agua corriente, si iban a tener un pavimento. Es decir, si uno quiere traer una población, trasladar una población, hay que prever todo eso. Si no, ocurre lo que está ocurriendo. Y el gobierno nacional debió empezar los controles sobre el COVID-19 en esos lugares, no en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos. Se sabe que hay toda esa parte que yo digo que debe constituir ya una provincia, todos esos distritos, todos esos distritos de la provincia de Buenos Aires, tuvieron que haber previsto que el aluvión que se llevaba de las provincias, de personas de las provincias, con la idea de que iban a trabajar mejor, que iban a conseguir salarios, pero ha sido un error. Los gobiernos nacionales debieron haber repartido el desarrollo industrial, actuar con federalismo. Siempre hay un dicho de Corrientes, república aparte. La verdad que desconozco si tiene alguna base, pero todos siempre decimos Corrientes, república aparte, porque Corrientes fue de la provincia con más intervenciones federales, porque siempre fue rebelde. Ahora resulta que la provincia de Mendoza también habla de república aparte, de apartarse, que tiene los recursos necesarios para apartarse de la República Argentina. Veamos el caso, por ejemplo, que está pasando con los fondos. La nación junta los fondos y los reparte de acuerdo a su gusto. A Corrientes le correspondía por 736 millones y recibe nada más hasta el momento 336. Es decir, faltan 400 millones de pesos. El gobernador hace esfuerzos para obtener esos 400 millones. Pero así no tiene que ser la cosa. Que haya que ir a pedir al Poder Central que me mande plata. Hay que buscar otra forma, tiene que ser automático. O si no, pasa lo de Mendoza, que dice, tengo petróleo, tengo fruta, tengo las cosas necesarias como para no recibir apoyos nacionales, pero tampoco no hacer aportes nacionales. La campaña contra el coronavirus se ha acentuado desde el 1 de julio. Se dice que será hasta el 17 de julio. ¿Quién lo sabe? Mientras no se descubra una vacuna o se llegue a una situación de muy baja infección, seguiremos en cuarentena, que ya habría que cambiarle, debería ser a centena. Confío en la acción de los gobiernos, y el gobierno de Corrientes está trabajando bien. Prácticamente cerró las fronteras, con el puente General Belgrano que nos une con el Chaco, que está en tercer o cuarto lugar en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus. Se hace un control estricto. Yo pienso que habría que utilizar, de acuerdo con la Nación, los terrenos del Regimiento 9, del ex Regimiento 9,
para concentrar ahí camiones y vehículos que, si bien vienen de paso para subir al puente, deben ser controlados, porque el que entró por Uruguayana, Paso de los Libres, pudo haber sido o debió ser desinfectado, pero es largo el trayecto y llega acá a Corrientes y sigue viaje. Entonces, extrememos, no critiquemos el hecho que haya controles en las rutas, que se agilicen, sí, pero no que haya eliminar los controles. Cuando decimos que hay bronca en el gallinero, estamos diciendo de que hay problemas en el gobierno nacional. No se sabe a ciencia cierta quién toma las decisiones y quién asume las responsabilidades. Hubo un episodio muy difundido entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que tiene una actuación televisiva importante. Digo televisiva porque cada vez que va a hacer un procedimiento, la televisión está preparada para verlo. En lo último ocurrió en un puente de la Noria, en Buenos Aires, dentro de la jurisdicción federal. Había un problema con una ambulancia que tenía una mujer con trabajo de parto, pero era tan grande, tan grande la aglomeración de vehículos que estaba parada. Intervino Berni, discutió con el gendarme el jefe de gendarmería que estaba a cargo del operativo, y se armó todo un problema. Porque está bien la preocupación de Berni, pero Berni no tiene autoridad sobre las fuerzas federales, sino únicamente sobre las fuerzas de la provincia. Por otro lado, la ministra de Seguridad de la Nación, Frederick, recién ahora, informan los diarios, que empezó a salir de su despacho a ver los lugares donde los vehículos son retenidos para inspección. Es decir, que la actuación de Berni trajo como consecuencia que la ministra de Seguridad de la Nación salga también de su despacho. Ahora se plantea un problema político. Aquí Berni dijo en televisión que su jefa política era Cristina Kirchner, no el presidente de la Nación. Frederick también es kirchnerista. ¿Cómo se soluciona este problema? Este enfrentamiento va a traer consecuencias en la relación Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Veremos qué pasa, porque Frederick, la ministra de la Nación, le pide a Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, que lo retenga, que le ponga un freno a su ministro de Seguridad. Es decir, que el gallinero está agitado en estos momentos. Hoy vamos a tener una conversación telefónica con el doctor Jorge Liotti, columnista del diario La Nación de Buenos Aires, y no solamente columnista, sino es el jefe de la sección política del diario La Nación. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mis velleras
Hidrovía, vía libre para exportar. Un problema que trajo el coronavirus es el de la suspensión de las clases en las escuelas primarias, secundarias y terciarias. Se ha hecho hace un par de días una reunión de ministros de educación de todo el país. Estuvo nuestra ministra de Educación, Susana Benítez, en esa reunión. Tenemos a la vista las 7 claves aprobadas por los ministros. Y alguna observación vamos a hacer. Primero, agua, jabón y alcohol en gel. Los establecimientos deberán contar con agua potable, jabón, alcohol en gel y cestos de basura. Sin eso no podrán reabrir sus puertas. El problema es que hay escuelas que no tienen agua potable en el interior del país. Entonces no podrán abrir o habrá que proveerlas de agua potable, que sería lo que corresponde. La segunda recomendación: alumnos, docentes, auxiliares y personal administrativo deberán usar tapabocas en todo momento, más allá de que estén dentro de las aulas o en los espacios comunes de los establecimientos. También habrá distintos turnos de entrada para los cursos. Todo esto no es fácil de instrumentar. Va a ser realmente difícil. El punto 4 dice distanciamiento social y asistencia alternada. En los pasillos, baños, patios y otros espacios comunes, el distanciamiento obligatorio será de 2 metros. A un alumno de cuarto, quinto, sexto grado se produce el recreo. ¿Va a estar a 2 metros? ¿Quién va a controlar? Los maestros serán como agentes de vigilancia, controlando a los alumnos que estén a 2 metros. En las aulas, con tapabocas y lavado de manos, será de al menos 1,5 metros. La medida llevará a dividir los cursos en 2 o más grupos. 2 o más grupos significa 2 o más aulas. ¿O no? Ya no podrán asistir todos los alumnos al mismo tiempo y se deberá completar con educación en el hogar. Volvemos a algo que es esencial. El hogar es el mejor lugar para la educación. Y al revés de esto, son los maestros, las escuelas, las que completan la educación que puedan recibir en sus hogares. Los nuevos recreos. Cada grado tendrá su horario de receso específico para evitar la interacción entre los cursos. Los juegos estarán prohibidos. Es decir, que en el recreo estará parados, sentados, hablando a una distancia de 2 metros, no podrán tener juegos o contacto con los de otros cursos, que era, digamos, el objetivo de los recreos. Los actos escolares se suspenderán hasta que se recupere la normalidad. Ante un caso sospechoso de un alumno que tenga, o un profesor que tenga, había sospecha de que está con COVID-19, tendrá aislamiento o hisopado del estudiante o docente en cuestión. Después se procederá al rastreo de sus compañeros, los que tuvieron vínculos con él, etc. Todo esto, primero, cuando
pase la pandemia, cuando pase la pandemia. Y sobre esto de la pospandemia, se le pide al gobierno un plan para la pospandemia. ¿Cómo va a hacer el gobierno un plan para la pospandemia si no tiene un plan claro para la pandemia? Y no lo tenía tan claro prepandemia. Es decir, que estamos en un momento económico difícil, porque por un lado queremos que se defina el gobierno si es que quiere la inversión extranjera o no. Al ritmo que vamos, la inversión extranjera no va a venir. Hay algo también que preocupa. El Ministerio de Comercio de la Nación tuvo una resolución que intima a las fábricas de alimentos que produzcan al máximo. Pero ahora, y si no producen al máximo, ese es el negocio de la fábrica, producir al máximo y vender. Pero como no hay demanda, no se quiere tener stock. Aparte hay algunos alimentos que no pueden, que tienen fechas de vencimiento. Ahora, y entonces producen en la medida que hay la demanda. Una casa de venta de artículos de hombres, acá en la calle Junín, tradicional, me comentaba que no han hecho ninguna compra de ropa para este invierno, sino que se están manejando con su stock. Eso están haciendo todos. Ahora, no estamos detrás de fábricas que no producen al máximo y entonces exprópiese esa fábrica que no está produciendo al máximo, porque se supone que está saboteando el abastecimiento de la gente. Las fábricas producen de acuerdo a la demanda que están teniendo. Es decir, que estamos viviendo una época de incertidumbre en cuanto a cómo va a proceder el gobierno. ¿Será este el segundo paso de Vicentín? El de exigir a las fábricas que una producción al máximo. ¿Y quien no produce al máximo, qué va a pasar? Exprópiese, multas, ¿qué pasa? Es decir, un sentimiento antidesarrollo. Cada fábrica, cada propietario sabe hasta dónde puede producir, hasta dónde, y no es negocio tener stock guardado cuando no hay demanda. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Bien, lamentablemente el doctor Jorge Liotti no va a poder acompañarnos en este programa porque estuve hablando recién por teléfono con él y han surgido algunas cuestiones vinculadas con lo que ya habíamos hablado de la situación del periodismo y demás, y está absorbido por estas cuestiones. Quedó la charla, la conversación con el doctor Liotti para el próximo martes en nuestro programa. Bien, vamos a hacer un muy rápido análisis de
elecciones próximas que se van a realizar el año que viene. En un momento el interventor del Partido Justicialista de Corrientes había manifestado de que era muy difícil hacer las elecciones internas con esta situación que estamos pasando, pero últimamente, hace pocos días, manifestó que es posible que en octubre se hagan elecciones internas para poder ir presentando a la ciudadanía un candidato, una fórmula de gobernador y vice para que se vaya instalando. Manifestó de que prefería, por supuesto, que hubiera una sola lista, que los dirigentes se pongan de acuerdo para una sola lista. Camao Espíndola ha manifestado que se encuentra en condiciones como para gobernar la provincia. También hay otros pretendientes o personas que uno las ve con condiciones para pretender el cargo, como el caso del doctor Carlen, que es diputado por Argentina en el Parlamento del Mercosur. Y así como ellos, debe haber más dirigentes del interior que están en condiciones de pretender encabezar la fórmula del Partido Justicialista. En los otros partidos prácticamente no se nota ningún movimiento, salvo el Partido Autonomista, que reeligió las autoridades, y por el sistema que tienen de elección de candidatos, seguramente es esta junta directiva que se prorrogó sus candidatos, prorrogó los mandatos, que va a fijar cuáles son los candidatos para las próximas elecciones que se nos vienen encima. No hay en estos momentos un movimiento político amplio, por cuanto el tema del coronavirus nos tiene muy preocupados. En algún momento yo pensé de que si se soluciona bien el tema del coronavirus, es un punto a favor del presidente Fernández. Si no, es un punto a favor de Cristina, hablo dentro del justicialismo. ¿Por qué? Porque demostraría que Fernández no dio pie con bola en este tema tan grave del coronavirus. Pero bien, se está discutiendo ahora ya abiertamente, después del incidente que hubo entre los ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de la Nación, ¿quién va a seguir las conversaciones políticas? Y como consecuencia, ¿quién va a confeccionar la lista de legisladores para en las próximas elecciones? Seguramente los distintos movimientos internos del grupo oficialista, va a haber una puja importante por los cargos legislativos. Supongo, sería lógico, que el presidente Fernández quiera colocar como candidatos a personas que de su grupo o de su pensamiento. También el presidente de la Cámara de Diputados, que aportó para esta campaña de Fernández, pretenda también algunos cargos de diputados nacionales o de gobernadores, de senadores nacionales. Y la cámpora, por un lado, el kirchnerismo, por el otro. Yo no creo que Cristina deje de pujar para que los primeros lugares de la lista de diputados nacionales sean de su grupo. E incluso se empieza a hablar de Máximo Kirchner para el 2023.
Ahora, ¿qué hará Fernández, presidente, si como consecuencia de esta puja interna para la lista de diputados nacionales resulta derrotado, es decir, derrotado en el sentido de que no coloca a sus partidarios, sino que el kirchnerismo, ya sea por una lista o por otra, porque también dentro del kirchnerismo hay varios grupos que pujan por llegar al Congreso. Llama la atención el hecho de que se fijó $1 para los familiares de aquellos que fueron reprimidos durante el proceso militar y residen en el extranjero, que se le va tienen una indemnización fijada ya por ley, pero ahora se la va a transferir al exterior al dólar oficial sin un 30%, y entonces puede dar lugar a distintas maniobras. Algunos, los más extremistas, hablan de que ese dinero, dólares en el exterior, puede ser una fuente de recursos militares para los grupos montoneros o de la cámpora. Otros piensan que no es justo que haya un grupo de personas, de grupos argentinos, que puedan acceder al dólar oficial sin el 30% de recargo que se consideró para todos los argentinos, a un grupo que estuvo, en la guerrilla durante la década del 70 y posterior. Pero bien, son decisiones que fue tomando este gobierno y que veremos cómo termina, porque no hay una unidad tanto en el gobierno como en la oposición. También Frigerio, que fue ministro del Interior de Macri, está tendiendo a hacer una nueva alianza distinta a la que preside, Macri, o que llevó a Macri como candidato, porque el PRO, la Unión Cívica Radical, y el partido de Lilita Carrió. La presidenta del PRO, la ex ministra del Interior Bullrich, está en una posición dura en cuanto al acercamiento de Rodríguez Larreta con el presidente Fernández. No sea cosa que se arme también para el futuro, porque cuando nos damos cuenta ya estamos otra vez en las elecciones de medio tiempo, las que se hacen el año que viene. Estas elecciones siempre no han sido buenas para el justicialismo, en su conjunto. Las perdió encabezándolas con Kirchner, después la última durante el gobierno de Macri, también la misma Cristina, que fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, fue derrotada por Bullrich, un desconocido de la política, pero eran otros tiempos. Hoy está todo dado vuelta, no sabemos hasta dónde llega la coalición cívica de Lilita Carrió a coincidir con el PRO y con la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical se consideró desplazada del gobierno en el último, durante el gobierno de Macri. También está el grupo de Peña, del que era jefe de gabinete de Macri, que con eso tenemos una dispersión, podemos tener una dispersión y nuevos reagrupamientos. Ya veremos cómo se nos van ganando los días
y vamos llegando a esta situación. Bien, vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. El registro civil o registro de las personas es una institución que muchas veces la miramos así muy por arriba, pero resulta que tiene una gran función. Es la que acredita el día que nacimos, el día que fallecemos, el día que nos casamos, es decir, tiene una visión completa de toda nuestra vida. Y si no tenemos anteriormente todo esto, en la antigüedad ya años, se hacía en las iglesias hasta que se creó el registro civil de las personas, donde vamos todos, nuestros padres nos llevaban y nos inscribían. Para lo cual hay que tener personas responsables, que no solamente no alteren las cosas, eso ya se descarta, sino también que movilicen todo el proceso, porque desde ahí es donde vamos a obtener los datos para poder integrar el padrón electoral. Desde ahí vamos a poder acceder a las jubilaciones. Todo depende en gran medida por el registro civil. A cargo del registro civil estaba el escribano Marcos Amarilla, que por buen comportamiento lo pasaron de interventor al Instituto Provincial de las Personas. Hoy está con nosotros y vamos a conversar con Marcos, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Bien, Marcos, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío, realmente el gusto es mío. Estamos destacando conforme con la actuación tuya en el registro civil. ¿Cuántos años estuviste en el registro civil? Estuve 10 años. 10 años. 10 años. Cumplí los 10 años y me pusieron una cucarda y me largaron. Bien, Sí, 10 años tuve. Quiere decir, son pocos los casos, casi, creo que no hay ninguno, que pasan los gobiernos, cambian, aunque sean del mismo signo, pero cada gobernador se cambian los funcionarios. Y si Marcos estuvo 10 años, pasó varios gobernadores y todos lo respetaron por su eficacia. Ahora estás en el instituto, en el IPS. ¿Cómo está el IPS? ¿Cómo tenemos confianza en que el IPS va a quedar en la provincia, que no va a haber descuentos para los pasivos? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la verdad que el IPS, como todas las cajas provinciales que se mantuvieron y se reservaron a nivel nacional, que somos 13 en total, y también las que administra la nación, tienen problemas de déficit. La tasa que corresponde, porque nosotros a nivel provincial tenemos que cada más o menos entre 4 o 5 personal activo son los que solventan un personal pasivo de la provincia. Nosotros hoy esa tasa es mucho menor, no llegamos a 3 personal activo para mantenimiento, diríamos así, o solvencia de un pasivo.
Y después también hay una serie de rubros no remunerativos que cuando en el sector pasivo debemos hacernos cargo, se soporta ese desfasaje financiero con aportes del Tesoro de la provincia. Asimismo también tenemos aporte del ANSES, gracias a la gestión nacional anterior, que se había hecho un cálculo de un déficit para determinar un déficit que es que cada provincia de las 13 provincias que hemos reservado la caja al ámbito provincial, le cuesta, por ejemplo, para tener un jubilado le cuesta 100 pesos. Si ese mismo jubilado se jubilaría en la nación, le costaría 60 pesos. Entonces, esa diferencia de 40 es lo que la nación le da como para solventar ese monto, le reconoce a las cajas provinciales. Eso es una metodología que se empezó a trabajar muy bien con el gobierno de la gestión anterior, que dio muy buenos resultados. Y bueno, con esta gestión nueva estamos empezando a retomar ese aporte. Nosotros estamos recibiendo, la caja provincial está recibiendo de la nación los mismos valores que el año pasado. Ya estamos en conversación para la actualización de esos montos. Es decir, que la caja provincial tiene mal que mal una equiparación o un respaldo para solventar el déficit que se tiene, tanto del gobierno, principalmente del gobierno del Tesoro de la provincia, como así también en parte por el gobierno nacional. Así que todos los años o todos los meses la nación hace un envío de fondos a las provincias. Así es. A esas 13 provincias que quedaron en manos de los Por supuesto provinciales. Que para hacer eso hay que hacer todo un trabajo previo que el instituto viene haciendo hace casi 3 años ya, porque con equipos técnicos del Instituto de Previsión Social y con equipos técnicos de ANSES son los que se trabajan en conjunto para la determinación de ese cálculo que se saca. Es un trabajo bastante arduo, y bueno, por suerte las conversaciones y los equipos técnicos seguimos trabajando, porque por suerte las terceras líneas de la Administración Nacional siguen las mismas personas, no hubo mayor cambio, así que bueno, gracias a eso seguimos trabajando en conjunto y seguimos en esas conversaciones. Fue una pena que se haya modificado el sistema de actualización de la nación, de los jubilados nacionales, porque todo eso tenía un correlato automático, digamos, ¿no es cierto? Y ahora depende de la voluntad del gobierno nacional de dar un 10, un 20% más. Acá en la provincia tenemos estabilidad en cuanto al pasivo. Sí, totalmente. Lo ha ratificado el gobernador, que en la provincia hay con respecto al tema previsional, hay 2 temas que son innegociables. Uno es el 82% móvil y el otro es que la caja del Instituto de Previsión Social sea de la provincia, sea de los correntinos. Esas son 2 premisas que en esta gestión provincial lo ha ratificado en reiteradas oportunidades el gobernador Valdés, de que esas son condiciones que no se van a negociar en esta gestión. Ahora, si la nación no llegara a hacer ese aporte, ¿cómo queda la provincia para cumplir con ese 82% móvil? Bueno, obviamente que le va a costar un poco más, pero de que se lo va a cumplir no va a haber ninguna duda que sí se lo va a cumplir. Se lo va a cumplir con prescindencia. Así es, totalmente. Si mañana por cuestiones... ¿Por qué puede disminuir?
una de las cosas por las cuales puede disminuir es por razones políticas, porque muchas veces, como en este caso, la administración provincial, es decir, el gobierno de Corrientes, es distinto al gobierno nacional. Ahora, a la provincia le han dado, entre las 4 provincias del noreste, le han dado una ayuda distinta de la que menor recibió de las 4 provincias, ¿no? Sí, son negociaciones que permanentemente el gobernador lo hace a nivel nacional. Él nos pide, previo a cada viaje que tiene a reunirse con las autoridades nacionales, pide a todas las áreas del gobierno que le llevemos todos los temas que cada organismo provincial tiene en tratativas con el gobierno nacional. Entonces, una agenda que él mismo la maneja y él mismo gestiona todos los temas nacionales de todas las áreas del gobierno provincial. Él la gestiona personalmente ante el gobierno nacional. Y creo que más allá del color político, que ahora a nivel nacional somos distintos, pero creo que el gobierno nacional no puede dejar de ver la gestión que se viene haciendo, la previsibilidad que tiene el gobierno de la provincia de Corrientes al tener una economía, unas finanzas saludables dentro de la gestión del gobierno. Eso nos permite que no se interrumpa la gestión de obra, de que no se interrumpa el pago de los sueldos, que no se interrumpa el pago del plus. Se ha unificado ahora la cuestión del plus. Nunca se pone en duda el pago de los sueldos, tanto de activos como pasivos. Permanentemente se están gestionando nuevas obras, tanto financiadas por el gobierno de la provincia, como se siguen gestionando las obras que habían empezado el gobierno nacional, y nuevas obras también a nivel nacional. Así que realmente el primer gestor que tiene la provincia de Corrientes es el propio gobernador. Sí, yo creo que debe ser la única provincia que paga anticipadamente el aguinaldo, el medio aguinaldo, tanto sea para activos como pasivos, y también los sueldos, porque raro el mes, si es que, y creo que no existe, el mes que se cobra el día 30, o de ahí 30 va al 1/2. Siempre estamos cobrando, yo ya soy pasivo, estamos cobrando antes, prácticamente para el 29 o 30, ya cobraron todos, activos y pasivos. Eso moviliza mucho al comercio, moviliza todo y crea un ambiente de confianza hacia el gobierno, porque saber de que se va a cobrar, por ejemplo, que se está cobrando ya el medio aguinaldo, que seguramente yo me animo a afirmar que debe ser la única provincia que está pagando el medio aguinaldo antes de fin de mes. Va por el número de libreta o lo que fuera, pero la cuestión es que se cobra el medio aguinaldo antes de la fecha estipulada, digamos, ¿no es cierto? Es decir, eso habla muy bien de... Sí, con mucho esfuerzo Sí, de la provincia, por supuesto. Usted se acordará que en un primer momento, antes, cobraban primero los activos, después cobraban los pasivos. Sí. Ahora se unificó, activos y pasivos cobramos todos antes del 30 de cada mes. Se han incorporado los plus, se han unificado los plus. Ahora tenemos el aguinaldo. Hay provincias que están pagando el aguinaldo en cuotas, que van a empezar a pagar a partir del mes que viene el aguinaldo en cuotas. Así que bueno, y eso les reitero, es porque hay una gestión económica y financieramente sana y previsible en la provincia, que hace que se pueda tener este tipo de previsibilidad, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿aumenta la cantidad de pasivos últimamente?
Sí, aumenta, pero por una cuestión obviamente generacional. Actualmente tenemos casi 32.500 afiliados al IPS, sí, entre jubilados y pensionados. Hay a veces que tenemos más de un pensionado por jubilado. Las últimas reformas legislativas, hay beneficiarios, hay jubilados que, bueno, después de fallecer se hace la gestión de la pensión, y el instituto reconoce, por ejemplo, a la esposa que nunca hizo el trámite de divorcio y a la conviviente, consagrada en la última reforma del Código Civil, iguales derechos de pensión. Así que por eso hay casos de pensiones compartidas. Y eso aumenta la cantidad de jubilados de pensionados, exactamente. Bien, desde nuestro programa queremos manifestar nuestra satisfacción que alguien con experiencia administrativa, porque conversábamos fuera de cámara que el problema general para que una provincia o una institución camine es un problema de gestión. Habiendo un buen equipo que gestione, entonces las cosas facilitan mucho, porque muchas veces por compromisos políticos se designa gente en cargos para los cuales no han tenido la oportunidad de capacitarse. Pero ese no es el caso de el escribano Marcos Amarilla, que hoy nos acompañó, porque con 10 años de registro civil, aparte con sus estudios de escribano, sabemos que el instituto está en buenas manos. Te deseamos éxito, y como jubilado, que nos sigan pagando, el término. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo la oportunidad de participar en tu programa, y bueno, la verdad que lo que queremos es transmitirle tranquilidad a los afiliados del instituto, y queremos avisarles que las puertas del instituto están abiertas, de que mi oficina están abiertas de la misma forma que lo hice durante 10 años en el registro civil. Cualquier persona, mientras yo esté en el Instituto de Previsión Social, puede venir a hacerme la consulta que quiera, la sugerencia que quiera, la crítica que quiera, que la vamos. De hecho, hemos tenido varias reuniones con los abogados que hacen previsional, que no son fáciles los amigos, pero bueno, hemos mejorado, hemos rectificado algunas cosas de gestión, y estamos dispuestos a rectificar las cosas que sean necesarias en beneficio de los afiliados del instituto. Bien, te agradecemos mucho tu tiempo y éxito. Muchas gracias. Porque el éxito del IPS es el éxito de todos aquellos que ya pasamos una raya de servicios a la provincia, y que vamos entrando en años como los automóviles. Cada 10.000 kilómetros hay que hacer un service. Yo ya estoy en el service de los 87, así que pronto me voy a tener que hacer un cambio de aceite seguramente. Bien, mucho gusto y gracias. Muchas gracias.